Este es uno de los sermones más extraños de mi vida. Realmente me siento raro hablando del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Buscando argumentos, comparaciones de versiones, no es lo que uno espera hacer a la hora de predicar la palabra de Dios. En ese sentido, puede para muchos sonarles más como una clase que un sermón, una predicación. El tipo de material que estamos tratando también impone la forma, o sea, el tema que vamos a estar hablando per se. También estoy asumiendo muchas de las cosas que vimos la semana pasada, en la que vimos una mini teología de las Sagradas Escrituras, que son el apoyo de muchas de las cosas que vamos a hablar. Yo le he pedido también a los hermanos de proyección que pongan en pantalla algunos de los versículos que vamos a estar viendo para que podamos entender de qué estamos nosotros hablando y pueda servir de ilustración. Pero al hablar de traducción de las Escrituras, hay algunos pensamientos que quiero poner en tu mente. Muchos nunca pudieron leer la Biblia, nunca, porque mientras vivieron, nunca tuvieron acceso a una Biblia. Y vemos en eso la bendición de vivir en una época en que hay muchas Biblias disponibles y asequibles. Muchos no pueden leer la Biblia porque no saben leer. Y vemos allí la bendición de uno saber leer y usar ese privilegio de una forma correcta. Muchos no pueden leer la Biblia porque no ha sido traducida a sus idiomas. Y vemos la bendición de tener la Biblia traducida en nuestro idioma. Muchos no pueden leer la Biblia porque el idioma que hablan ni siquiera ha sido puesto por escrito. Y no tienen un código para poder entender cómo se expresa algo que ellos mismos pronuncian. Y vemos la bendición de nosotros tener ese código de lenguaje escrito. Muchos no leen la Biblia porque no tienen Biblia. Saben leer, podrían adquirir una Biblia, pero no tienen interés ni en adquirirla ni en leerla. Y muchos no leen la Biblia porque no tienen apetito por la palabra de Dios que aún tienen. Y vemos la bendición del nuevo nacimiento y aún del despertar de la gracia de Dios, que pone en nosotros una sed y un apetito por la bendita y gloriosa palabra de Dios. O sea que, hermanos, tener la Biblia y poder leerla es un gran privilegio, un enorme privilegio. Nosotros no solo tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino que tenemos diversas versiones de la Biblia en nuestro idioma. Y eso es una bendición y un problema. El problema es que tenemos que decidir qué versión vamos a usar. Pero es una bendición tener varias versiones. Yo recuerdo que el primer contacto que yo tuve con la palabra de Dios fue con una versión muy libre en su traducción católica del Nuevo Testamento. Y fue mi primer contacto con los evangelios. Y Dios usó eso para traer verdades a mi corazón que no hubieran estado allí. Si hubiera solo una Biblia, una versión bíblica en español, nosotros no estaríamos hablando de esto aquí hoy. Estaríamos usando la única que hay disponible para nosotros. Y yo estoy de acuerdo con Kevin DeYoung, que dijo que este es un tema que tiene que ser abordado con gratitud. Porque mientras hay millones de personas que no tienen las Escrituras en su idioma y otros millones que no la tienen en sus corazones, nosotros estamos hablando de qué versión escoger. O sea que vamos a ver una comparación aquí. ¿Cuál es el problema con esto? Pero tenemos que ver todo lo que vamos a ver con gratitud. Con gratitud. Y yo quisiera aclarar algunas cosas antes de iniciar. En primer lugar, personalmente yo creo que ambas versiones, Reina Valera y la Biblia de las Américas, son muy buenas y útiles, ambas. No estamos haciendo una comparación entre una versión que es herética y otra que no.
Y he escuchado a personas criticar versiones respetables, afirmando que no son palabra de Dios. Y yo creo que se les ha ido la mano. Creo que no solo es injusto, sino que muchas veces basan sus argumentos en cosas que no conocen y que ni se han tomado la molestia en comprobar. Otros ven teorías de conspiración detrás de cada diferencia que hay entre las traducciones. Literalmente, teorías de conspiración, de que eso es tal iglesia para poder traer confusión. En segundo lugar, no existe ninguna versión perfecta. No existe. Borremos eso de nuestra mente. Ni siquiera la que tú amas. Aquí no estamos hablando de que hay una que realmente es perfecta. No estamos abogando por una única versión que es buena y válida, como argumentan algunos casi fanáticamente, ya sea por una versión en español, en inglés, o aún por una compilación particular del Antiguo Testamento hebreo o del Nuevo Testamento griego. Existen los que son King James only, únicamente pro la King James. Creen que esa es la única versión autorizada. Y creo que eso es un gran error, con lo que se huye de la responsabilidad que tenemos de continuar estudiando las Escrituras y los manuscritos y los documentos existentes. Yo creo que hay errores en la Reina Valera del 60 y yo creo que hay errores en la Biblia de las Américas. No son perfectas. Y mientras más, sin embargo, nos acercamos a los escritos originales, estudiando los manuscritos disponibles, mejor estaremos. En otras palabras, algunos le tienen miedo a escudriñar los manuscritos, las copias de los manuscritos que hay en existencia, como si eso les llevara a cuestionar su fe. Pero es precisamente ese tipo de estudio lo que nos va a permitir tener un fundamento sólido de así dice el Jehová, así dice el Señor, cuando estamos predicando la palabra del Señor. La respuesta no se encuentra en una versión en particular. Y es por eso que hemos tenido predicadores que a la hora de subir al púlpito prefieren hacerlo con el texto griego por delante. Estuve leyendo cómo Calvino subía con su texto griego y él predicaba de allí y no tenía otras notas. Dios no dejó ni la King James, ni la Reina Valera del 60, ni el Textus Receptus o el texto recibido, ni la Biblia de las Américas como el texto canon. Los manuscritos originales son la palabra de Dios y nuestro trabajo es estudiar las copias disponibles hasta donde nos sea posible. El comité traductor de una versión no es la norma infalible. Por tanto, nunca tendremos una versión que sea el canon para medir las demás. Llévense de esta versión porque esa sí es. No. Pero apreciamos el trabajo que cada traductor ha hecho. Nosotros no vemos a las personas utilizando en inglés la Biblia que tradujo Guillermo Tyndale. Y fue un aporte invaluable al pueblo de Dios. Pero se trabaja mejorando en el trabajo que este siervo de Dios hizo. Un trabajo impresionante en medio de condiciones de persecución bien difíciles. Es de aplaudir una obra de esa naturaleza. Pueden ser muy útiles las versiones, pueden servir de guía para las demás, pero siempre habrá espacio para mejorar y ser cada vez más precisos dentro de la maravillosa precisión de la que ya gozamos. Porque yo les voy a mostrar a ustedes de qué cosas es que estamos hablando, en qué hay diferencias. En tercer lugar, como punto de partida también, hablar de las diferencias entre las dos versiones no quita el alto porcentaje de similitud que tienen las versiones. Alto porcentaje de similitud. Es por eso que algunas personas dicen, ¿y cuál es la diferencia? No hay sus diferencias. Pero es que tiene tanta similitud que no debemos obviarla. Es una evidencia del gran cuidado con el que trabajan los traductores de las Escrituras. Que sin necesariamente leer el trabajo que el otro había hecho, coincidan. ¿Por qué? Porque están acudiendo a los manuscritos que están disponibles. Y finalmente Dios en su soberanía
ha usado muchas traducciones y versiones de su palabra para edificar a su pueblo a lo largo de la historia. Dios no se limitó a usar una versión aquí, una versión allá. Ha usado muchas para edificar a su pueblo. Cuando la Biblia es traducida a una tribu, hermanos, piensen en lo que ocurre. Estamos hablando de una población que no tiene Biblia. Posiblemente no tenía un lenguaje escrito como ha ocurrido en algunos lugares. Personas que se meten en Papúa Nueva Guinea y tratan de aprender el idioma de una tribu allí en un lugar recóndito y producir un Nuevo Testamento o una Biblia. Piensen en lo que allí ocurre. Es ese trabajo que ese misionero, esa persona realiza, traduciendo la Biblia para ponerlo a disposición de ellos, un trabajo perfecto. No, no es un trabajo perfecto. Ahora ese pueblo está súper feliz porque tiene finalmente la palabra de Dios. Y aún algunos videos que están disponibles en internet evidencian esto. Mientras tanto, esas personas no entenderían el tipo de debates y dimes y diretes que hay en otros lugares porque están combatiendo y peleando por cuál es la versión correcta que deberíamos utilizar. Y el pueblo de Dios, que por un lado está feliz de que por fin tienen una versión, con las debilidades que ese traductor haya tenido, o ese comité que trabajó, ese grupo de personas que produjo esa traducción, que no va a ser perfecta, con este otro mundo cristiano en donde hay muchas versiones disponibles y a veces se maltratan hasta verbalmente cómo se hablan un grupo de cristianos con otro, porque aquel prefiere una traducción y otra. Esto es para pelearnos, hermanos. Esto es para insultarnos. Porque hay personas que hablan muy mal, ya sea porque se expresan en un libro, ya sea porque lo expresan así en un blog, o ya sea porque en un chat, en un chateo, un lugar de chateo, se expresen de esa manera. Y es triste ser testigos de estas cosas que muchas veces ocurren. Yo creo que debe haber una diferencia entre la traducción que utiliza una secta como los Testigos de Jehová y una traducción como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, etc. Hay una diferencia. Puede que yo tenga preferencia por una traducción, pero yo no creo que sea correcto tildar de buenas traducciones versiones como las que usan los Testigos de Jehová. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de traducciones que hacen el esfuerzo por ser fieles a los textos bíblicos de las Escrituras sin querer apoyar una secta que tiene doctrina, que parte de doctrinas tergiversadas y fabrica una Biblia para que apoye sus creencias. O sea que, hermano, estamos entre el hecho de que escoger una traducción bíblica no es una decisión de vida o muerte. Y por otro lado, no podemos decir que sea un asunto sin importancia. Es importante. Tiene consecuencias qué versión de la Biblia utilicemos. Pero no es un asunto de vida o muerte. No lo es. Pero algunos lo tratan de esa manera. Eso es a manera introductoria. Ahora permítanme decir unas palabras acerca de la labor de traducción de las Escrituras en particular. Yo dije algo de esto muy someramente la semana pasada, pero hoy quisiera decir algo un poquito más amplio acerca de la labor de traducción de las Escrituras. En toda traducción hay tres elementos que participan. El documento original en el idioma A, está también el traductor que conoce los idiomas A y B, y está el documento final en el idioma B. Esa es la participación que hay. En el proceso de traducción puede haber un énfasis en conservar el documento que se está traduciendo de una manera tal que el contenido y las estructuras sean traspasadas casi idénticas al idioma B. Eso puede ser el esfuerzo, vamos a tenerlo tanto como sea posible como lo dice ese idioma. Es el tipo de cosas que pasa a veces cuando uno lee algo que alguien traduce del inglés al español y uno lo lee y dice, alguien en inglés como que no lo diría así. Porque se están usando las estructuras y todo, pero de una forma incorrecta. Entonces, si se trata de transmitir el idioma, vamos a tener que buscar formas en que sean fieles a un idioma y fieles al otro para comunicar el mensaje.
El proceso de traducción puede entonces poner énfasis en verter en el documento destino las interpretaciones del contenido y de las estructuras que encontramos en el idioma A para hacerlo más entendible para los lectores. En español nosotros tenemos una versión como la Nueva Versión Internacional que utiliza esa filosofía de traducción, que no es mala en sí mismo. Ninguna de estas dos filosofías es mala. Es que tiene una meta, un propósito distinto, diferente, dependiendo del uso que se le va a dar. Pero tenemos que estar apercibidos de las fortalezas y las debilidades de ambas filosofías de traducción. En cualquiera de los dos casos, el saber que se trata de la palabra de Dios que se está traduciendo debe imponer un especial cuidado al de la traducción de cualquier otro material. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Los hermanos de Heart Cry enviaron un tweet esta semana. Para los que no son tan versados en tecnología, eso es un breve mensaje cibernético que se tiene que limitar a 140 caracteres. Donde ellos decían, mucho está sucediendo en Heart Cry. Estamos entrando en el ministerio de la traducción de la Biblia. Por favor, oren por nosotros. Es una tarea sobrecogedora. O sea, hay ministerios que se han dedicado a la traducción de la Biblia para muchos tribus y lugares del mundo. Tenemos el ministerio de Wycliffe, por ejemplo, que lo hace. Pero ellos están viendo esta necesidad de que todavía hay que seguir haciendo más. Y ellos están incursionando en esto. Y fíjense cómo lo ponen. Traducir la Biblia es una tarea sobrecogedora. No es traducir cualquier cosa. En otro tuit ellos decían, se necesitan traductores que teman a Dios. Están buscando traductores, pero se necesitan traductores que teman a Dios. Porque con lo que estamos tratando es con la palabra de Dios. Y hermanos, entonces debemos ver cómo en medio de un mundo donde las cosas importantes se descuidan, la palabra de Dios puede ser objeto del descuido de hombres que quieren hacer un bien y de traducir de una manera superficial cosas que deben ser consideradas con profundidad, porque es la palabra de Dios de lo que nosotros estamos tratando. Dice un autor, en el mundo moderno muchos traductores bíblicos han desviado el acento de Dios, el dador de la escritura, al hombre, el receptor. La comprensión del lector de la Biblia se ha convertido en lo más importante. La comunicación se ha convertido en un Dios y el mensaje comunicado ha pasado a ser algo secundario. La debida consideración de la Biblia como palabra de Dios debería frenar esa tendencia y hacer ver al traductor que su más importante deber es el de representar fielmente lo que Dios ha dicho, aun cuando cuando presente algunas cosas un poco ambiguas y con necesidad de ser aclaradas por predicadores y comentaristas. En otras palabras, este autor está diciendo, lo que Dios dijo en el idioma A debe ser traspasado al idioma B tan íntegramente como sea posible. Eso no significa que esta traducción tenga que ser palabra por palabra. Puede ser pensamiento por pensamiento. No hay ninguna traducción que pueda ser, que se limite a hacer una traducción palabra por palabra. Ni hay una que se limite a hacerla pensamiento por pensamiento. Toda traducción usa ambas cosas, de una manera o de otra. De una manera o de otra. El punto es saber que con lo que estamos tratando es con la sagrada palabra de Dios. Y poder hacer el trabajo con cuidado para traspasar al pueblo de Dios la palabra que puedan ellos leer, entender y seguir. Así dice Jehová. Algunas de las argumentaciones teológicas de los autores bíblicos están basadas en una palabra o en una frase clave que el Espíritu Santo escogió para dar expresión a una determinada doctrina. Y respetar esa selección divina es parte del cuidado que los traductores bíblicos tienen que tomar en cuenta, porque la Biblia es inspirada verbalmente por Dios. Dios expiró cada palabra, sopló cada palabra que nosotros encontramos. Cuando esa palabra es un sustantivo, la usó como tal. Cuando esa palabra está en el tiempo presente, la usó como tal ese verbo. Y hay que tomarlo en cuenta. Así lo quiso el Espíritu Santo de Dios.
Estudiamos la semana pasada que los documentos originales del Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritos básicamente en hebreo y en griego, respectivamente. Esos manuscritos no están disponibles, pero sí contamos con miles de copias, más de 5,000 manuscritos, que nos ayudan a reconstruir el texto original con increíble precisión. Un fenómeno único entre los documentos antiguos, porque Dios preservó su palabra. Dice el teólogo Wayne Grudem: para más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decía el manuscrito original. Incluso para muchos de los versículos en que hay variantes textuales, es decir, palabras diferentes en diferentes copias antiguas del mismo versículo, la decisión correcta a menudo es muy clara. Y hay en realidad muy pocos lugares donde la variante textual sea a la vez difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. En el reducido porcentaje de casos en donde hay una incertidumbre significativa respecto a lo que decía el texto original, el sentido general de la frase por lo general es muy claro en el contexto. En general, entonces, los actuales textos publicados del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento griego son los mismos que los manuscritos originales. Esa declaración resume el milagro increíble de que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. A medida que ha pasado el tiempo, más manuscritos son descubiertos. Y eso significa que mientras más antigua sea una traducción de las Escrituras, menos acceso a manuscritos tuvo el traductor de esa versión. Hoy venden el texto griego. Usted va a una librería cristiana y puede comprar un texto griego del Nuevo Testamento. Si usted compró una edición del texto griego del Nuevo Testamento en los años 90, posiblemente va a ser diferente en las notas que tiene al pie explicando los manuscritos que utilizaron para reconstruir el texto a una versión que usted compre ahora. ¿Por qué? Porque para producir ese texto del Nuevo Testamento ahora acudieron a más manuscritos que ahora están disponibles que antes. Y eso es una bendición. Es una bendición. Mientras avanza el tiempo, más manuscritos son descubiertos. Y es por eso que la compilación del Nuevo Testamento griego que compiló Erasmo de Rotterdam en los días de Lutero, no necesariamente lo utilizó la cantidad de manuscritos que hoy están disponibles y ni siquiera los mejores. No solo porque era en otra época donde no había esa reproducción de material como vemos hoy, es que tampoco había el internet, ni acceso a viajar a tantos lugares para poder encontrar esos materiales. Hoy en día hay hermanos, hay personas que dedican sus vidas a investigar los manuscritos de la palabra de Dios. Así como usted sale a trabajar y hace lo que usted está llamado a hacer por Dios en la vida, hay personas que tienen el llamado de trabajar en el estudio de las copias manuscritas que Dios ha dejado al pueblo suyo. Ese es su trabajo. Y es una gran bendición. Es por esto que las traducciones pasan por un proceso de revisiones. Como se cuenta con más información de manuscritos y los resultados del trabajo de los estudiosos de esos manuscritos nos ayuda con el tiempo, hay que revisar de las cosas que se han hecho en el pasado. No decir, esa traducción ya es la norma, punto, se acabó. No, eso es idolatrar una versión de las Escrituras. Muchos manuscritos se copiaban usando el método de dictado. Habían varias formas de copiado. Una de las maneras era dictado. En un salón se congregaban muchos copistas que escuchaban a alguien que dictaba el manuscrito original. Imagínense que aquí vamos a hacer una copia de la carta de Pablo a los romanos y yo empiezo a dictar y cada uno de ustedes empieza a copiar. Eso ocurría. Imagina que estaban A, B y C recibiendo el dictado. B y C aparecen idénticos en el resultado, lo que copian, idénticos. A contiene un error porque al escuchar confundió una palabra por otra. Esas cosas pasaban. La copia A es diseminada y otras copias se hacen a partir de A,
de aquel que tiene el error. Todas esas copias repiten el mismo error del copista A. Pero también se diseminan las copias B y C que están bien. Y se traspasan. Haciendo un rastreo, los estudiosos pueden determinar dónde estuvo el error original y aún qué sonido fue que confundió el copista en el dictado. Es un trabajo impresionante, súper interesante. Y tienen que tratar de determinar dónde fue que estuvo el error. ¿El problema pasó de aquí para allá o de allá para acá? Y se hacen estudios acerca de eso. Y se puede reconstruir el texto íntegro sin ningún problema. Si alguien hace una traducción basándose únicamente en la copia A, ¿qué va a suceder? Va a plasmar en ese idioma el mismo error que había en la copia A. Entonces esa versión bíblica en el idioma que se haya hecho va a tener ese error. Bueno, en inglés, en español, en cualquier otro idioma ha pasado eso con traducciones. Se ampararon en un manuscrito que contenía un error y el error es traspasado a la traducción. Eso es entendible. Pero si alguien tiene acceso a más manuscritos y por eso logra determinar que B y C son los correctos, la traducción de eso también es correcta. Ahora, si se hace una revisión de la versión bíblica que se hizo con la copia A y se hace una revisión y se descubre el error, ¿qué va a pasar con la revisión? Va a arreglar el problema. Es por eso que ustedes ven que hay versiones bíblicas que tienen diversas revisiones. Se moderniza el lenguaje y se corrigen errores. Eso es una bendición. Se está afinando cada vez más la obra. Una obra que hablamos, como decía Grudem, que es un 99% lo que es el texto real de los manuscritos. Dice, pero esa diferencia se puede seguir corrigiendo más y más, más y más. Mientras más acceso tengamos entonces a manuscritos fieles, menos probabilidades de error tendremos. Entonces, ¿a qué tipo de errores yo me estoy refiriendo? Para que ustedes tengan una idea. Bueno, me refiero al hecho de que, por ejemplo, en ocasiones se utiliza un pronombre en segunda persona del plural en lugar de un pronombre en primera persona del plural. Y como en español, en griego también, la diferencia es una letra. En lugar de decir vuestro gozo, dice nuestro gozo. Por un ejemplo. Es una sola letra, un carácter que se confundió en algunos manuscritos. Se puede rastrear dónde estuvo el individuo que estaba durmiéndose ese día y hizo una copia incorrecta. Eso se rastrea, eso se estudia. Son errores de ese tipo. Por ejemplo, en Mateo 16, versículo 20. Y yo he pedido que vayan poniendo los versículos. Dice la Reina Valera, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. La Biblia de las Américas, por su lado, dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Jesús, ¿y qué pasó con Jesús? Y algunos se escandalizan. Eso es una versión que minimiza a Jesús. No, amados hermanos, los manuscritos más antiguos no tienen el nombre Jesús. El punto en cuestión no queda afectado porque lo que está en discusión era si era el Mesías o no. No si su nombre era Jesús o no. O sea, la doctrina, la enseñanza principal ni siquiera está en juego. Pero de todas maneras, los manuscritos más antiguos tienen la lectura que tiene la Biblia de las Américas. En ocasiones, la Biblia de las Américas omite palabras y frases que aparecen en algunos pasajes de la Reina Valera. Porque los manuscritos entonces no las contienen, o por el otro lado, porque con mucha probabilidad han sido tomadas de pasajes paralelos del Nuevo Testamento, y para que suenen igual, tanto en Marcos como en Mateo, el copista le decía, fue que le faltó eso a Mateo, ¡pam! Y se la añade, para que suenen igual. Pero los manuscritos más antiguos no lo tienen. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes. Pero cuando vamos a la Biblia de las Américas, la palabra pestes no está. Porque no está en los manuscritos originales. Esa palabra fue tomada de Lucas 21:11, donde sí aparece pestilencias. La palabra griega ahí sí aparece. Daniel Wallace,
una autoridad en el griego. Él dice, la evidencia textual me demuestra tanto que estos escribas tenían una fuerte tendencia a añadir más que a quitar. O sea, que es más posible que el error haya sido que le hayan añadido algo, no que le hayan quitado algo. Y dice él, y que la mayoría de estas adiciones se encuentran en los manuscritos más recientes, más que en los más antiguos. En otras palabras, mientras más acceso tengamos a manuscritos antiguos, será más fácil determinar cuál es el texto correcto y tomar una decisión. Entonces, ¿qué sería una diferencia significativa entre traducciones? Bueno, una diferencia de filosofía de traducción. Realmente hay versiones que tratan de mantener, son versiones literales y tratan de mantener lo que el original dice. Tanto la Reina Valera como la Biblia de las Américas pertenecen a ese grupo. Las dos. Pueden haber otras que tienen otra filosofía de traducción que es más dinámica, donde tratan de explicar algunas cosas para que estén más claras para el lector. Eso tiene el peligro de que el traductor puede estar poniendo su propia interpretación de las cosas en la versión. No es que sean malas, muchas veces es la traducción correcta y usamos esas versiones para muchos diferentes usos. Yo cito cuando predico a veces la Nueva Versión Internacional porque en algún momento dado da luz en cómo expresa determinada idea. ¿Ven cómo, hermanos, no estamos satanizando una versión bíblica en particular? Mi punto es que tenemos que fajarnos estudiar como quiera para determinar cuál es el mejor texto y usarlo, porque está estudiando la palabra de Dios. Y también existen lo que se llaman paráfrasis, lo que estamos aquí en las que son las más literales, están aquí las que son más dinámicas y están aquí las que son paráfrasis. La paráfrasis es cuando usted le dicen, digan sus propias palabras. Y entonces, en lugar de usted decir simplemente, de tal manera amó Dios al mundo, entonces usted se explaya y usted trata de explicar un poco más ampliamente lo que eso significa. Porque Dios amó de una manera tan maravillosa, amplia, y usted lo dice, esos son paráfrasis. ¿Son incorrectas las paráfrasis? Son incorrectas si usted dice, no, eso se ha tomado literalmente así del texto original. Eso es incorrecto. Pero tienen su uso también. Cuando yo estoy estudiando para predicar, yo a veces consulto para ciertas paráfrasis que existen, que arrojan luz en cómo un determinado autor tradujo o entendió determinado pasaje. Aún esas traducciones tienen su uso en su propósito particular. Pero no es el tipo de versión que vamos a usar para leer aquí públicamente, ni para predicar. Fíjense cómo nosotros estamos permaneciendo en una traducción que es literal de las Escrituras, para ser usada desde el púlpito, tanto para la lectura como para la predicación de la palabra. ¿Por qué la Biblia de las Américas? ¿Por qué la Biblia de las Américas? Así que ya voy a pasar a meterme a ver un poco más de ejemplos y de razones de por qué utilizar la Biblia de las Américas. Por un lado, ellos mismos confiesan esto para que ustedes estén apercibidos en sus Biblias y en su página de internet. Ellos dicen que ellos tienen 4 normas básicas en sus publicaciones. Una, que serán fieles a los idiomas originales hebreo, arameo y griego. 2, que serán gramaticalmente correctos. 3, que estarán escritos en un lenguaje comprensible para todos, buscan ser claros. Y 4, darán al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde, el lugar que la palabra de Dios le da. Y eso es bueno saberlo. Pero como razones de por qué la Biblia de las Américas, quiero compartirles algunas. Y la primera es, la Reina Valera es una traducción fiel de las Escrituras, pero la Biblia de las Américas es una traducción más precisa aún. La Reina Valera es una traducción fiel de las Escrituras, pero la Biblia de las Américas es una traducción más precisa aún. Muchos aspectos pueden entrar en consideración a la hora de uno elegir la Biblia que uno va a utilizar, pero hay uno que es rey de todos esos aspectos y es que sea fiel y precisa al texto original de la palabra de Dios. Eso es 1A. Cuando hay una diferencia de traducción entre las dos versiones, normalmente la Biblia de las Américas se acerca más al texto original. Algunos que se aferran a la tradición de la Reina Valera argumentan esto
Y pueden decir, no, porque lo que la Biblia de las Américas hace es utilizar determinados manuscritos. No, la Biblia de las Américas no se limita a un manuscrito, ni a dos. La traducción de la Biblia de las Américas, cuando los consultamos y lo revisamos y lo chequeamos, usa a todos los manuscritos disponibles y toma una decisión. La tradición de los que se apegan a versiones como la Reina Valera o que son King James Only, dicen, no, nosotros nos aferramos a determinados manuscritos, texto bíblico griego, y de allí no nos salimos prácticamente. ¿Por qué no estudiar los textos? ¿Por qué no estudiar los manuscritos? ¿Por qué no estudiar las variantes? ¿Por qué no considerar estas cosas y llegar a conclusiones? Observen el conocido texto de Efesios 2:8. Dice la Reina Valera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia de las Américas dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y es una diferencia. Es una diferencia. Es un participio perfecto pasivo. Es una acción que otro realiza sobre el sujeto. Habéis sido ustedes salvados por otro. Y que fue completada en el pasado con vigencia y con consecuencias en el tiempo. La Biblia textual tiene la misma traducción también. Interesante. Interesante. Génesis 3:6. Allí la tentación y la caída, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observen cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice más o menos lo mismo al principio y al final dice, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Que estaba con ella y él comió. El hebreo dice literalmente con ella. Eso abre la posibilidad de que no sea necesariamente que estaba todo el tiempo allí con ella. De hecho, algunos comentaristas dicen que él llegó al final del asunto. Y que Satanás por eso estaba hablándole a ella. Pero que él llegó, y en ese momento, pero es interesante. De todas maneras, él debió tomar una decisión. Dice un comentarista del libro de Génesis, el pecado de ella fue de iniciativa. El pecado de él fue de consentimiento. Él consintió en algo que no debió consentir. La Biblia de las Américas se amparó en más manuscritos disponibles que los que la revisión Reina Valera utilizó. Más manuscritos disponibles. Y aún en las revisiones que luego se han tenido, han hecho muy pocas variaciones en muchos de los lugares. Al utilizar los mejores manuscritos disponibles, se puede hacer más justicia con respecto a palabras y pasajes de dudosa procedencia. Y el ejemplo típico aquí es la llamada coma juanina o coma de Juan, que tenemos en 1 de Juan capítulo 5. En nuestra versión Reina Valera dice en los versículos 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Para cuando yo me encuentre con el primer testigo para decirle. Pero el punto es que el texto original realmente no lo dice así. De hecho, la Biblia de las Américas dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero ahí lo dice. Pero pone una nota que dice en el margen, y esto tiene un valor, yo hubiera preferido que no lo incluya, personalmente, pero tiene una nota en el margen que aclara que la mayoría de los mejores manuscritos no contienen ese texto. Aparentemente un copista puso esa nota en el margen de un manuscrito y luego pasó a formar parte del texto por otro copista, y quizás para tener un fuerte argumento a favor de la doctrina de la Trinidad. Muchas cosas se dicen acerca de Erasmo de Rotterdam, que fue la persona que incluyó esto en su Nuevo Testamento griego que él publicó en los días de Lutero, y que él había lanzado un reto: si alguien me encuentra un solo manuscrito que tenga ese texto, yo lo incluyo en mi texto, porque no lo querían poner. Y se argumenta si eso es una historia real o no, pero el hecho fue que él, después de haberse rehusado a incluirlo, finalmente lo hizo. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias, hermanos. Y la importancia de estudiar estas cosas, que nosotros no necesitamos ese versículo para demostrar la doctrina de la Trinidad. Y muchas personas pueden decir: oye, me quitaron entonces el fundamento. No nos han quitado nada del fundamento.
Porque ese no es el argumento de Primera de Juan allí. Y como dice Tozer, muy bien dicho, Dios no necesita ser editado. No hay que editar a Dios. Lo que Dios dijo, que se quede como es. No lo podemos mejorar. Por eso no debemos ni quitar ni poner. Dios no necesita ser editado. O como decía John Blanchard, no tenemos más derecho a alterar las escrituras que el que tiene el cartero para editar nuestra correspondencia. Lo que Dios nos dejó es suficiente para creer lo que tenemos que creer. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero la Biblia de las Américas dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ese sí está en el original. Y ese sí demuestra la deidad de Cristo. Claramente. Arthur Robertson es una autoridad en el Nuevo Testamento griego. Y él dice sobre esto, el unigénito Hijo, esta es la lectura del Textus Receptus, la que tiene la Reina Valera. Y es inteligible después de tal cosa en el versículo 14, cuando dice que el verbo se hizo carne. Pero los antiguos y mejores manuscritos griegos leen Dios unigénito, y que es indudablemente el verdadero texto, dice él. Es probable que algún escriba lo cambiara a el unigénito Hijo para obviar la llana declaración de la deidad de Cristo y para hacerlo como Juan 3:16. Pero existe una armonía interna en la lectura de los manuscritos unciales. Eran manuscritos que se escribían todo en mayúscula. De manera que una persona como él, de decir un comentario como este, le da peso a lo que contiene la Biblia de las Américas en ese punto. Otro ejemplo, Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia de las Américas dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ciertamente hay una diferencia. Pero ustedes pueden observar, ninguna doctrina cae o se levanta por este versículo, por esta diferencia. Pero son diferencias que existen, están allí. Y lo que queremos darles es una explicación o ejemplo para que ustedes puedan entender por qué estamos tomando la decisión que estamos tomando. Los mejores manuscritos apoyan la traducción de la Biblia de las Américas. La otra lectura fue expandida por copistas que se cree tomaron expresiones prestadas de otros pasajes como Juan 1:49, Juan 11:27 y Mateo 16:16. Tenemos pasajes como Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. La Biblia de las Américas dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, del Todopoderoso. No añade principio y fin. Y se cree que esa adición fue porque Reina Valera utilizó un manuscrito que tomó prestada la frase de Apocalipsis 21:6, donde sí aparece la frase. O sea, a veces el copista, porque ustedes recuerdan los judíos cómo eran con las escrituras. Ellos se memorizaban versículos bíblicos. Ellos se memorizaban porciones grandes de la palabra de Dios. Y como les sonaba, como a veces nos pasa a nosotros, que a veces uno confunde un texto con otro porque se memorizó uno y cuando viene a ver lo mezcla con otro. Imagínense a un copista que el texto le suene exactamente porque es casi igual la frase como aparece en otro pasaje. Y vienen a ver y sin darse cuenta lo añaden. Esas cosas ocurrían. Judas 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, etc. La Biblia de las Américas. Al único Dios nuestro Salvador por medio de... No tiene sabio. ¿Esa es la diferencia? De sabio. Sabio probablemente fue añadido porque Romanos 16:27 tiene también unas palabras de alabanza que sí la tienen, pero que no están en los mejores manuscritos. Primera Timoteo 1:17 tiene el mismo problema donde se repite otra vez. Un texto que habla del divorcio, Mateo 19:9. En Mateo 19:9 nosotros tenemos nuestro texto que dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Esa frase, el que se casa con la repudiada, no aparece en la Biblia de las Américas. Dice,
Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Punto. La última frase no está. La Reina Valera se basó en algunos manuscritos que parecen haber asimilado el texto de Mateo 5:32, donde sí aparece esa frase. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia de las Américas. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hace sentido que de eso que está hablando, ¿verdad? Pero eso no está en el original. Y hay otros textos en el contexto que nos explican que claramente está hablando de la segunda venida. La cantidad de manuscritos que contiene la lectura de la Biblia de las Américas es abrumadora en comparación con lo que sustenta la versión Reina Valera. Todo lo dicho en el contexto muestra que la Biblia de las Américas tiene razón. Otra cosa que vemos en la Biblia de las Américas es que coloca en cursivas las palabras suplidas en la traducción que no aparecen en el original. La versión Reina Valera 60 no hace esto. La versión Reina Valera sencillamente pone el pasaje. Todo está allí igual. Pero la Biblia de las Américas, cuando hay algo que le añaden por traducción para dar sentido, pero que no aparece en el texto, lo pone en cursiva para que el lector sepa que no estaba en manuscrito original. Y eso es algo importante, eso es honestidad, a mi entender. Un ejemplo de esto lo podemos ver en algo, uno diría sin importancia, pero Mateo 13:44, hablando de la parábola del tesoro escondido, dice que adquiere ese campo, dice, y un hombre lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, etc. Ese de nuevo no aparece en el texto, no está en el texto. La Biblia de las Américas lo dice con itálicas o con cursivas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve, eso está en itálica, a esconder y de alegría por ello, etcétera, etcétera. La Biblia textual no usa la palabra, ¿sí? Y lo dice, lo encubre. Y esa es más precisa todavía. Aunque no estamos diciendo que vamos a usar la Biblia textual, sino que vamos a usar la Biblia de las Américas. En este caso, la Biblia textual es la mejor traducción. Y ven mi punto. Hermanos, debemos consultar las diferentes traducciones que hay y estudiar. Y si podemos ir al original, mejor todavía. Otro ejemplo. Mateo 23:32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿De cuánto? ¿6 pies? ¿7 pies? ¿Es de altura que él está hablando? El texto no dice. La Biblia de las Américas dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Se entiende más claramente, ¿no? Lo pone en cursiva. Eso significa que no está en el original. ¿Qué está haciendo la Biblia de las Américas aquí? Está dando una interpretación. Ven como yo les decía, no hay traducción perfecta. Ellos están poniendo una conclusión. Puede ser que la interpretación sea otra, que no esté hablando de culpa. Y si está hablando de juicio, es una posibilidad. La medida del juicio. ¿O es de la medida de la culpa? ¿De qué está hablando? El traductor tiene a veces que tomar una decisión. Y en este caso, para claridad, pero poniéndolo en cursiva, dice, habla de la culpa. Primera Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La Biblia de las Américas tiene dos diferencias. Dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Lo primero es que la Reina Valera parece referirse a hombres y mujeres, si algún creyente o alguna creyente. Los mejores manuscritos solo tienen a la mujer. ¿Se añadió al hombre porque hubo algún sentimiento de injusticia en algún copista? No lo sé. Pero lo segundo es la frase que aparece en cursiva en la Biblia de las Américas. La frase en la familia. Eso aparece en cursiva, no aquí en la pantalla, pero sí en el texto de la Biblia de las Américas. Eso fue asunto de proyección. En cursiva aparece eso. De hecho, la ESV en inglés, que es una muy buena traducción, dice, si alguna mujer creyente tiene familiares viudas.
No, está hablando de su familia. Se añade por claridad, pero se pone en cursiva para que se sepa que no está en el texto original. Yo creo que eso es una ayuda. También tenemos un caso del Antiguo Testamento, 1 de Samuel 13:1. Dice la Reina Valera, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, tal cosa. ¿No le suena raro el texto? Había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Lo que va a decir a continuación, ¿lo está diciendo de cuando tenía 1 o cuando 2 años reinando? No está claro. El hebreo ni siquiera lee que Saúl había reinado 1 año, sino que tenía 1 año, dice el texto hebreo. Y es por eso que la ESV traduce, Saúl vivió por 1 año y luego vino a ser un rey. Por esa razón. La Biblia textual lo dice así. Cuando alcanzó el reino Saúl tenía, punto suspensivo, años, y cuando hubo reinado sobre Israel, punto suspensivo, 2 años. Así que dice. No está en el manuscrito. No está el número. Y lo hace así porque está reconociendo que el texto masoreta, de donde viene el texto, aparentemente omite algo. Y eso ocurre, pero cuando vamos a la Septuaginta, allí sí hay información. Y aparentemente muchas versiones lo toman de la traducción griega del Antiguo Testamento y lo incluyen en su pasaje. La Biblia de las Américas dice, Saúl tenía 30 años, los 30 en cursiva, cuando comenzó a reinar, y reinó 40 en cursiva y 2 años sobre Israel. Está diciendo, yo estoy poniendo algunas palabras que no están en el original, pero que dan sentido para la interpretación del pasaje. Algunos opinan que dado que el versículo 2 habla de que su hijo Jonatán estaba al mando de 1000 hombres, y dado que para el momento de su muerte ya Saúl tenía un nieto, según 2 de Samuel 4:4, que el número 42 de 42 años es el más plausible. Pero debemos reconocer que ese pasaje en particular es de difícil dentro de la crítica textual. Pero fíjense de qué estamos hablando. Por otro lado, la Biblia de las Américas utiliza un lenguaje más llano y contemporáneo, facilitando la lectura de niños y de aquellos que entran en contacto por primera vez con la palabra de Dios. ¿Cuáles son ¿cuál de las 2 lecturas siguientes es más clara? Esta. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Quizás hasta le podía preguntar, niños, ¿ustedes todos entienden lo que dice ahí? Y algunos adultos también. Pero miren ahora cómo dice la Biblia de las Américas. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Es mucho más clara la manera como lo dice la Biblia de las Américas. Y ahora también coloco una nota al margen que dice, el amor de Cristo nos controla. Más claro todavía. ¿Ven el punto? En ese sentido, la Biblia de las Américas ayuda en su claridad. Voy a saltar este por razón del tiempo. Otro ejemplo, Juan 1:1. En Juan 1:1 en la Biblia Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es más claro, eso o esto? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La Biblia de las Américas lo dice más claramente. Ambas traducciones son correctas. No estamos hablando de cuál es correcta o no. Ambas son correctas. Una es más clara que la otra. Mateo 1:25. Dice, pero no la conoció, José no conoció a su mujer María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Tú sabes de eso? Él no conoció a su mujer hasta después de... ¿Es de eso que está hablando el texto? Obviamente no. Pero para alguien que se expone a este lenguaje, ¿no sería más fácil leer como lo dice la Biblia de las Américas? Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y hay otras versiones que aún son más explícitas en la forma como lo dicen. Pero son diferencias significativas. Una, no la conoció y que se traduce de una forma. La otra diferencia es que la versión Reina Valera, si lo puedes llevar hacia atrás, tiene la palabra primogénito, que dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra
no aparece en la Biblia de las Américas, porque no aparece en los mejores manuscritos. Algunos manuscritos tardíos tienen el término. Algunos estudiosos creen por eso que se añadió la palabra tomada de Lucas 2:7, donde sí se utiliza primogénito. Y en un sentido la diferencia es irrelevante. No hay ninguna doctrina que dependa de eso. Pero el punto es si nosotros podemos usar ese pasaje para decir algo que realmente no dice. Vamos a ver este otro ejemplo en Mateo 18:18. Mateo 18:18. Dice la Reina Valera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Será atado y será desatado. Tiene la nota en la Biblia de las Américas al margen que dice: habrá sido atado y habrá sido desatado. En ambas versiones aparece igual, pero la nota que aparece en la Biblia de las Américas dice: habrá sido atado o habrá sido desatado. Esa nota busca dar expresión a un participio perfecto en el que aparecen esos verbos en el griego. Y la idea que da la impresión, la forma como la dice naturalmente en la Biblia Reina Valera, es que hay algo que la iglesia hace que luego determina lo que ocurrirá en el cielo. Si la iglesia ata, Dios ata. Si la iglesia desata, Dios desata. Pero si es conforme a la nota del margen y como se interpreta el verbo que allí aparece originalmente, lo que está diciendo es que la iglesia hace lo que Dios ha determinado ya en el cielo. Y son dos ideas muy diferentes. Como dice la nueva clave lingüística y exegética del Nuevo Testamento, es la iglesia en la tierra llevando a cabo las decisiones del cielo, no el cielo ratificando la decisión de la iglesia. O sea, en otras palabras, el texto parece decir que una iglesia que está funcionando bien tendrá discernimiento para aplicar los criterios trazados por Dios al respecto. Entonces, como pueden notar, la gran mayoría de las diferencias entre las dos versiones no atentan contra ninguna doctrina esencial, como si la Biblia de las Américas no tuviera base para lo que nosotros creemos o que la Reina Valera. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros vamos a poder corroborar con mayor precisión las cosas que son amadas y creídas por nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Y siempre habrá lugar para la revisión de todas las versiones de las Escrituras. Siempre habrá lugar para estudiar cada porción bíblica como una unidad independiente, no importa cómo haya sido traducida por otros. Y hay lugar donde no vamos a preferir cómo lo dice la Reina Valera a cómo lo dice la Biblia de las Américas. El punto es que eso debe ser determinado estudiando y chequeando y revisando. No debemos tener miedo a eso. Porque ¿qué queremos? Queremos lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Y según los libros de exégesis bíblica, los predicadores todavía tienen trabajo que hacer. Aunque tengamos una versión más precisa, hay que seguir fajados, estudiando y confirmando qué es lo que dice el texto original. Y no confiar ciegamente en lo que diga una versión, si está al alcance de nuestras posibilidades. Hay lugar para la crítica textual. Hay lugar para considerar si existen variantes y sus razones. O sea que cuando se instruye para hacer exégesis a un pastor en un seminario, se le dice: tú debes, ¿qué texto tú vas a predicar? Tal pasaje. Pues tú debes ir y chequear a ver cuál es el texto original de ese pasaje. Esa es la primera labor de un predicador. Para predicar no lo que dice una versión, para predicar lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de cuidarnos de aferrarnos a una versión solo por tradición o por costumbre. Ay, es que ya yo me lo aprendí así como lo dice la Reina Valera. Eso es más importante para saber cómo exactamente Dios lo dijo. Entonces, sí, uno puede tener una preferida. Yo no estoy quitando esto. Pero debemos saber qué factor es más importante que otro. ¿Qué factor es más importante que otro? Lo antiguo no hace que sea bueno. Como algo porque sea nuevo, no hace que sea malo. Hay lugar para los gustos. Cualquiera puede decir: yo prefiero la Reina Valera, como que, eso es tu preferencia, bien. Pero aquí estamos dando razones de por qué nosotros hemos considerado en el uso público que nosotros vamos a usar. ¿Estamos obligados a adquirir todo la Biblia de las Américas ahora y salir huyendo a comprarla? No.
Algunos preferirán quedarse con su Reina Valera, no hay ningún problema. Pero debes saber que cuando oigas la palabra desde el púlpito vas a escuchar otras cosas, otras formas de decirlo. O sea que yo puedo seguir viviendo con mi Reina Valera. Sí, puedes seguir viviendo y viniendo con ella. ¿Y qué de los visitantes? Bueno, por eso proyectamos la versión, los textos bíblicos en la pantalla para que ellos puedan leer con nosotros. Y como les decía, es más clara, es más fácil para ellos de entender. En conclusión, amados hermanos, dice alguien, el cristiano puede tomar toda la Biblia en su mano y decir sin temor ni duda que está sosteniendo la verdadera palabra de Dios, traspasada sin ninguna pérdida esencial de generación en generación. Y nosotros debemos estar conscientes del milagro que eso es. Eso significa también que ninguno de nosotros tiene excusas válidas para no estudiar y aprovechar la palabra de Dios. ¿Qué regalo tenemos en las manos? ¿Lo estamos aprovechando? Esto, hermano, debemos saber que ha sido imposible cubrir todo esto en un solo sermón. Yo simplemente estoy tratando de cubrir estas cosas, pero es imposible cubrir todo esto en un solo sermón y hacerlo que satisfaga plenamente. Hay cosas en las que yo no me he querido meter. Y si alguien tiene preguntas, tiene dudas, puede acercarse a nosotros los pastores. Y nosotros con mucho gusto y amabilidad vamos a ayudarles a ustedes en las cosas que responder vuestras inquietudes en cuanto a estas cosas. Pero, ¿qué nos ha movido, amados hermanos, a utilizar en los cultos públicos la Biblia de las Américas? No es que ahora no queremos, no damos importancia a una tradición. Sí, damos importancia. A veces quizás tú te has aprendido versículos bíblicos de cierta manera en la Reina Valera. Síguelos usando así. Eso es palabra de Dios. Pero hermanos, espero que ustedes vean que lo importante aquí no es preferencia personal, no es gusto, no es tradición. Lo importante es la palabra de Dios. Y si mañana hay otra que supera y es más precisa y es buena de leer y bien, también podemos cambiar y usarlo si es para la gloria de Dios y el bien del pueblo de Dios. Pero con esto estamos pensando aún en las futuras generaciones. En las futuras generaciones. Ya desde hace un tiempo, los niños deseando a Dios y los versículos que se están memorizando son los versículos de la Reina de la Biblia de las Américas. Sé que el contenido era denso, en algunas cosas pesado, pero espero que haya sido útil para ustedes entender por qué tomar una decisión como esta que vuestros pastores están tomando.